El siguiente episodio contiene temática y escenas que algunos espectadores pueden encontrar desagradables, perturbadoras o inquietantes. Se recomienda discreción del espectador en todo momento. Relájese y disfrútalo. Hoy os traigo un caso que desde mi punto de vista creo que es sino el más impactante, de los más impactantes de mi canal. Prepárate. Tiffany Ann Cole nació en Carolina del Sur en 1981. Fue una chica normal, animadora, scout, tocaba la flauta y cuidaba de su hermano pequeño. No tenía antecedentes graves, trabajaba como cajera y su entorno la veía como alguien tranquila y confiable. Conocía a las víctimas desde hacía tiempo. Les compró un coche y seguía en contacto con ellos. Eran vecinos, casi como de la familia. Todo cambió en 2005, cuando conoció a Michael Jackson, no el cantante, su novio. Desde entonces, Tiffany empezó a alejarse de su vida anterior. Pasó de ser una joven amable a planear un crimen brutal contra dos personas que la habían tratado con cariño. La traición no vino de un desconocido. Vino de alguien que entró por la puerta de su casa con una sonrisa. Para las víctimas, Tiffany era una cara amiga. Para Tiffany, ellos eran solo el blanco perfecto. Todo comenzó con una idea enferma: robarle los ahorros a una pareja de ancianos que confiaba en ellos. Tiffany, su novio Michael Jackson y otros dos cómplices, Alan Wade y Bruce Nixon, sabían exactamente dónde vivían los Sumner, cuánto dinero tenían y que eran vulnerables. Lo planearon todo durante días. Incluso cavaron la tumba antes de hacer nada. Literalmente. La noche del 8 de julio de 2005, llamaron a la puerta como si nada. Los Sumner abrieron confiados. Era Tiffany, su amiga. Pero detrás venía el horror. Entraron por la fuerza. Les ataron pies, manos, les taparon la boca. Los metieron en el maletero del coche. Condujeron durante más de una hora, hasta llegar a un terreno en mitad del bosque, donde ya los esperaba una fosa. Todo estaba listo. No fue un secuestro improvisado, fue una ejecución paso a paso, y el pozo ya estaba abierto. Carol y Reggie Sumner estaban amordazados, atados y encerrados en el maletero de su propio coche. El aire era cada vez más denso, el calor insoportable, y lo peor es que sabían que quienes los llevaban eran personas en las que habían confiado. La pareja llegó hasta un descampado aislado en Georgia, donde ya estaba todo preparado. Una fosa de casi 2 metros de profundidad esperaba en mitad del bosque. Llevaba días excavada. Los sacaron del coche como si fueran objetos. No hubo súplica que detuviera lo que venía. Los arrojaron dentro de la tumba vivos. Los ancianos estaban conscientes, atemorizados, aún con vida, y aún así, empezaron a cubrirlos de tierra. Primero los pies, luego el pecho, luego la cara. Reggie intentó levantarse, pero estaba atado. Carol apenas podía mover la cabeza. Los autores confesaron que oyeron sus gritos apagarse poco a poco, mientras las paladas no paraban. Los enterraron vivos y juntos, mientras suplicaban que no lo hicieran. No fue un asesinato rápido, fue una ejecución lenta, un entierro consciente, una muerte planificada, con todo el tiempo del mundo. Horas después, los asesinos fueron a sacar dinero de la cuenta bancaria de las víctimas. Habían logrado su objetivo: matar por codicia. Y lo peor es que Tiffany fue quien les abrió la puerta y quien cavó la tumba. La desaparición de Reggie y Carol no tardó en levantar sospechas, pero lo que delató a sus asesinos no fue un testigo, fue un cajero automático. Usaron la tarjeta de crédito de las víctimas sin pensar que había cámaras, y esas imágenes revelaron todo: los rostros, los movimientos, la ruta de huida. Incluso el coche alquilado que Tiffany Cole había usado estaba a su nombre. A la policía solo le bastó seguir los datos: registros de hotel, movimientos bancarios y un nombre que lo derrumbó todo:
Bruce Nixon. Él fue quien no aguantó más. Aceptó colaborar y los llevó hasta la tumba, la misma que habían cavado un día antes del secuestro. Los detuvieron el 14 de julio de 2005. En la furgoneta había pertenencias de las víctimas y en la habitación del motel, joyas y documentos robados. Tiffany fue juzgada en 2007. El jurado tardó menos de 90 minutos en decidir, culpable de doble asesinato. Recibió pena de muerte, aunque años después fue conmutada por cadena perpetua. Michael Jackson y Alan Wade también fueron condenados a morir en prisión. Solo Nixon, el delator, logró reducir su pena a 45 años. Un plan tan frío, tan meticuloso, derrumbado por una cámara y una conciencia. La tumba que cavaron en vida fue también la suya. Lo más perturbador del crimen no fue solo su brutalidad, sino la frialdad con la que los implicados lo llevaron a cabo. Tiffany Cole tenía solo 24 años. Había conocido a los Sumner tiempo atrás, y ellos confiaban en ella. Esa confianza fue lo que usó para acercarse, y después, traicionarlos sin ningún tipo de empatía. Durante el interrogatorio, se mostró evasiva, casi como si no entendiera del todo la gravedad de lo que había hecho. A lo largo del juicio, su defensa insistió en que había sido manipulada por su pareja, pero los mensajes de texto, las risas en los testimonios y su papel activo en el crimen dejaron claro que no fue una simple seguidora. Era consciente y cómplice desde el inicio. Michael Jackson, su novio y líder del grupo, mostraba una personalidad dominante y sin remordimientos. Su idea era eliminar a los ancianos, deshacerse de los cuerpos y comenzar una nueva vida con el dinero robado. Para él, todo era un plan estratégico, casi empresarial, una ejecución sin emociones. Bruce Nixon, uno de los cómplices, sería quien después confesaría y ayudaría a la policía. A diferencia de los otros, él sí parecía haber sentido culpa. Pero la culpa no borra el hecho de haber ayudado a enterrar vivas a 2 personas. Alan Wade, el cuarto implicado, se mostró apático durante el juicio. Ni una sola lágrima, ni una palabra de arrepentimiento. Su mirada vacía reflejaba algo que no se aprende en ningún informe forense: la desconexión absoluta de cualquier emoción humana. Al final, no fue un crimen pasional. Fue una ejecución planificada, con motivación económica, sin empatía ni remordimientos. Eso es lo que hace a este caso tan aterrador. No fue un impulso, fue una decisión. No es solo cómo enterraron vivas a 2 ancianos que confiaban en ellos, sino lo fácil que les resultó hacerlo. No hubo gritos en sus conciencias, no hubo humanidad. Solo una idea repetida una y otra vez en sus cabezas: vamos a ser ricos. Pero lo peor es que no fue un caso aislado. Si crees que nada puede superar la frialdad de Tiffany y su grupo, espera a conocer la historia de una niña de 12 años que mató a toda su familia por amor. No fue una broma, no fue un accidente. Fue un plan de asesinato premeditado a una edad en la que otros niños todavía duermen con la luz encendida. Haz clic en la tarjeta o busca el caso de Jasmine Richardson. Te prometo que no vas a poder olvidarlo. Y si queréis ver todos los casos completos, tenéis el enlace a la lista oficial en la descripción. Cada historia es más oscura que la anterior, y están todas ahí, ordenadas y sin censura. Gracias por haber llegado hasta el final. Suscríbete si quieres seguir explorando lo más enfermo de la mente humana. Esto es Expediente Salvaje.